Flores, bombones, tarjetas con corazones. La imagen del 14 de febrero es, vamos, súper universal, ¿no? Casi la damos por sentada. Es el día del amor y ya está, punto. Pero claro, si rascamos un poquito en la superficie, debajo de esa caja de bombones, la historia que encontramos, bueno, la historia es de todo menos sencilla y dulce. Totalmente. Es una de esas tradiciones que todo el mundo celebra, pero muy poca gente se pregunta de dónde viene. Y cuando lo haces, te das cuenta de que es una mezcla, bueno, una mezcla explosiva de historia romana, rituales paganos bastante salvajes, Uf. marketing de la iglesia y hasta poesía medieval, o sea, un lío fascinante. Pues esa es nuestra misión para el análisis de hoy, desenredar ese lío. Con los textos que tenemos vamos a viajar en el tiempo para descubrir las capas de historia, de mito, de transformación que se esconden tras esta celebración. Y la primera parada, lógicamente, es la figura que le da nombre a todo, San Valentín. ¿Quién era este hombre? Pues, a ver, aquí ya empezamos con problemas, porque la historia es bastante turbia. La versión más popular, la que ha sobrevivido, nos habla de un sacerdote en la Roma del siglo III, bajo el mandato del emperador Claudio II. Pero incluso los historiadores de la Iglesia admiten que podría haber hasta 3 mártires diferentes con ese nombre. Y sus historias se han mezclado con el tiempo. O sea que desde el principio ya estamos pisando un terreno que es más leyenda que hecho histórico contrastado. Exactamente. Pero quedémonos con la leyenda principal porque es la que da forma a la tradición, ¿no? Vale. La historia cuenta que el emperador Claudio II, apodado el Gótico, tenía un problema. Necesitaba soldados para sus campañas militares, pero los hombres romanos no querían alistarse, ¿Y cuál fue su conclusión? La razón. pues que la culpa la tenían el amor y la familia. Su teoría era que los hombres casados, con esposas, con hijos, eran peores soldados porque estaban emocionalmente atados, ¿sabes? Preocupados por lo que les pasaría a sus seres queridos si morían en batalla. Un hombre soltero, en su opinión, era una unidad de combate mucho más eficiente. Y prescindible. Es una lógica muy militarista, muy brutal, pero desde un punto de vista puramente pragmático, casi se puede entender el razonamiento del emperador. Claro, y esta mentalidad, la de ver los lazos personales como un obstáculo para la eficiencia del Estado o de una empresa, es una idea que no ha desaparecido. Vemos ecos de esto en culturas de trabajo extremas o en ciertos discursos nacionalistas. Es una tensión, digamos, atemporal, entre el individuo y el sistema. ¿Y entonces? Así que Claudio II tomó una decisión drástica. Prohibió los matrimonios para los jóvenes. Y aquí es donde entra nuestro Valentín. Supongo que no le pareció bien la medida y decide tomar cartas en el asunto. Se convierte en una especie de rebelde del amor. Eso es. A espaldas del emperador, Valentín empieza a casar a parejas en secreto, en ceremonias clandestinas. Se convierte en el defensor del derecho a amar frente a la razón de Estado. Era un acto de desafío directo al poder imperial. Y claro, hacer algo así a espaldas del emperador era jugársela. Lógicamente le acabaron pillando. Dice que durante su cautiverio conoció a la hija ciega de su carcelero, un tal Asterius, y Valentín, a través de la fe, supuestamente le devolvió la vista. Vaya, giro de guión. Y aún hay más. Justo antes de ser ejecutado, el 14 de febrero del año 269, le escribió una última nota de despedida a la chica, y la firmó con una frase que se ha hecho inmortal: de tu Valentín. Increíble. Esa sería, según la tradición, la primera tarjeta de San Valentín de la historia. Es una historia, es que es increíble. Tiene martirio, amor prohibido, un milagro, una despedida súper emotiva. Es casi demasiado perfecta, ¿no? Parece un guión de Hollywood. Precisamente. Y esa sensación de que es demasiado buena para ser verdad es lo que lleva a muchos historiadores a buscar un origen diferente, o al menos complementario. Porque mientras todo esto supuestamente ocurría, a mediados de febrero, los romanos ya celebraban otra cosa, algo mucho más antiguo, más visceral y desde luego mucho menos romántico. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿verdad? Dejamos la historia del mártir cristiano y nos metemos en el mundo pagano. Nos metemos de lleno. Hablamos de las Lupercales. Era un festival de la fertilidad muy antiguo, posiblemente de origen griego, dedicado al dios Fauno.
Luperco. En su advocación de Luperco, sí, protector de los pastores y sus rebaños. Y se celebraba, qué casualidad, del 13 al 15 de febrero. ¿Y en qué consistía? Porque, vamos, dudo que se regalaran bombones. No, qué va, para nada. El plan de Peli y Manta quedaba un poco lejos, sí. Era un ritual muy carnal y muy público. Empezaba en la cueva del Lupercal, en el Monte Palatino, Donde la leyenda de Rómulo y Remo. justo donde la loba los amamantó. Allí, los sacerdotes, los lupercos, sacrificaban una cabra, que era el símbolo de la sexualidad, y un perro, que era el símbolo de la purificación. O sea que empezamos con un sacrificio de sangre. Vaya. Exacto. Luego, con el cuchillo del sacrificio manchado de sangre, tocaban la frente de dos jóvenes patricios y la limpiaban con un trozo de lana empapado en leche. En ese momento, los jóvenes tenían que soltar una carcajada ritual. ¿Una carcajada? Sí. Después, cortaban la piel de la cabra en tiras. Las llamaban februa, que significa instrumentos de purificación. Y con esas tiras de piel en la mano, semidesnudos, salían a correr por la ciudad. Corriendo por la ciudad con látigos de piel de cabra. Sí, y mientras corrían, azotaban suavemente a cualquiera que se encontraran, especialmente a las mujeres. Lejos de ser un castigo, se consideraba una bendición. Las mujeres lo buscaban activamente. Ofrecían las manos para ser golpeadas. ¿En serio? Sí, sí, creían que el ritual les daba fertilidad y facilitaba el parto. Era un rito de purificación colectiva para preparar la ciudad para la primavera. Es increíble el contraste. Pasamos de una nota firmada con un de tu Valentín a un ritual público de fertilidad con latigazos y sacrificios. Son dos mundos completamente opuestos que, sin embargo, coinciden en la misma fecha. Y esa coincidencia es la clave de todo. Tenemos una tradición pagana, muy popular, muy arraigada durante siglos, y una historia cristiana de un mártir. La pregunta que se cae de maduro es, ¿cómo diablos se conectan? ¿Cómo se pasa de lo uno a lo otro? ¿Fue una transición natural o hubo alguien que tiró de los hilos? Hubo alguien, y tenía un cargo muy importante. La respuesta tiene nombre y apellido, Papa Gelasio I. Estamos a finales del siglo V, casi 200 años después de la muerte de Valentín. El Imperio Romano de Occidente acaba de caer, pero el cristianismo es ya la fuerza dominante. Sin embargo, muchas costumbres paganas, como las lupercales, seguían muy vivas. A la Iglesia no debía hacerle mucha gracia que la gente siguiera con esos rituales, ¿no? Ninguna. Les parecía una celebración lasciva, indecente y, por supuesto, pagana. Gelasio la criticó duramente, pero sabía que prohibir una fiesta tan popular sin más podía generar rechazo. Así que aplicó una estrategia mucho más inteligente, una táctica que la Iglesia usó con un éxito tremendo en toda Europa. La de si no puedes con tu enemigo, únete a él. O, en este caso, asimílalo. Exacto. En lugar de erradicar una tradición, la cristianizas. Mantienes la fecha, que la gente ya tiene marcada en el calendario, pero le cambias el significado por completo. Gelasio abolió las lupercales y en su lugar instituyó oficialmente el 14 de febrero como el día de la fiesta de San Valentín. ¿Honrando al mártir? Honrando al mártir que murió por defender el matrimonio cristiano. Es un movimiento brillante. Se apropia de la fecha y la rellena con un nuevo contenido. Se pasa de celebrar la fertilidad física a celebrar el amor sancionado por la Iglesia. Y así mataba dos pájaros de un tiro. Por un lado, eliminaba un rito pagano que consideraba inmoral. Por otro, reforzaba la figura de un mártir cristiano y el valor del matrimonio. Pero, ojo, es importante señalar una cosa. En este punto, la fiesta era principalmente religiosa, una conmemoración del martirio. La conexión con el amor romántico, con las parejas, todavía era muy, muy débil. Vale, entonces ya tenemos las piezas sobre la mesa. Una leyenda de un santo, un festival pagano de fertilidad y la decisión política de un papa. Pero aún me falta el ingrediente principal de lo que hoy conocemos como San Valentín, el romance. ¿Cómo se convierte una fiesta de un mártir en la excusa perfecta para regalar flores y escribir poemas? Para encontrar esa pieza del puzzle tenemos que dar un salto enorme en el tiempo, hasta la Inglaterra de la Baja Edad Media, en el siglo XIV. Y el responsable de este cambio no fue un papa ni un rey, fue un poeta. Un poeta. Ni más ni menos que Geoffrey Chaucer, el autor de los famosos Cuentos de Canterbury. En esa época, en los círculos de la nobleza, estaba muy de moda el concepto del amor cortés. Ah, claro. Era una nueva forma de entender las relaciones,
muy idealizada, caballeresca, donde el enamorado rendía bueno servicio y vasallaje a su dama. Un amor más platónico y literario que otra cosa, ¿no? A menudo sí, era un juego social y poético. Y en ese contexto, Chaucer escribe un poema llamado El Parlamento de las Aves. En él, describe una escena como onírica, donde todas las aves de la naturaleza se reúnen en un día concreto para elegir a sus parejas para todo el año. Déjame adivinar qué día era. El día de San Valentín. Chaucer escribe una línea que lo cambiará todo, porque esto era el día de San Valentín, cuando cada ave viene a elegir a su pareja. Fue la primera vez en la historia que alguien vinculó explícitamente el 14 de febrero con el romance y el emparejamiento. Es asombroso pensar en el poder que puede tener una sola línea de poesía. Una idea que, nunca mejor dicho, echa a volar y se instala en el imaginario colectivo. Caló de una forma increíble. La idea era preciosa y encajaba perfectamente con la sensibilidad del amor cortés, ¿sabes? La nobleza y las clases altas la adoptaron enseguida. Empezaron a ver el 14 de febrero como el día perfecto para escribir cartas de amor, Las Valentinas. que pasaron a llamarse Valentinas, y para hacer gestos románticos. La idea de Chaucer se convirtió en una moda que se extendió por Inglaterra y luego por Francia. Y de ahí, supongo, la tradición ya fue creciendo por sí sola, pasando de la nobleza al resto de la población y, con el tiempo, cruzando el océano. Justo. Se popularizó en el siglo XVIII y XIX, sobre todo con la producción masiva de tarjetas de San Valentín. Empezó en el Reino Unido y luego en Estados Unidos. La revolución industrial ayudó a convertir un gesto de la élite en un producto de consumo masivo. Y lo que vemos hoy es la culminación de ese larguísimo viaje, una celebración global, tremendamente comercial, sí, pero que sigue girando en torno a esa idea que plantó un poeta hace más de 600 años. Entonces, si recapitulamos el viaje, es una locura. Hemos pasado de un ritual romano de fertilidad bastante crudo, con látigos y sangre, a la leyenda de un sacerdote rebelde que defendía el matrimonio. De ahí a la estrategia de un papa para borrar una costumbre pagana y finalmente a la pluma de un poeta medieval que lo asoció con los pájaros enamorados. La síntesis final es que el día de San Valentín es un palimpsesto cultural. Un palimpsesto es un manuscrito antiguo en el que se ha borrado el texto original para escribir uno nuevo encima, pero donde aún se ven rastros del anterior. ¡Qué buena imagen! Esta festividad es exactamente eso. Una tradición en la que cada época ha ido escribiendo su propio significado sobre el anterior, pero sin borrarlo del todo. Me gusta mucho esa imagen. La capa pagana de la fertilidad, la capa cristiana del martirio, la capa medieval del romance cortés Y la capa moderna del consumo. y la capa moderna del consumo. Todas están ahí si sabes mirar. Exacto. Y sus complejas raíces nos demuestran que pocas cosas en nuestra cultura son lo que parecen a primera vista. Y a pesar de toda esta historia polifacética y a veces contradictoria, sigue cumpliendo una función. Continúa siendo un recordatorio anual, quizá hoy más comercial que nunca, pero todavía un recordatorio de la importancia del afecto en las relaciones humanas. La evolución de esta fecha es increíble, desde un ritual público y muy físico de fertilidad que involucraba a toda la comunidad, a una celebración que hoy consideramos íntima y personal del amor romántico, centrada en la pareja. Es realmente asombrosa. Y esto plantea una cuestión interesante para reflexionar. Si una tradición puede cambiar tanto su forma y su significado en 1500 años, pasando de latigazos a bombones, ¿qué forma tendrán nuestras celebraciones actuales dentro de otros 1000 años? ¿Qué pensarán de nuestros rituales, de nuestras tarjetas, de nuestras cenas a la luz de las velas?